Bienvenido, bienvenida a este espacio. Hoy vamos a hablar en este live de las heridas de infancia y cómo influyen en la relación de pareja. Entonces, el día de ayer hablamos sobre el ego y el impacto en la relación de pareja. Y el ego y las heridas de infancia están íntimamente ligados. Así que si tú no has visto el live de ayer, puedes encontrarlo en mi página de Instagram. Las dos lives o las dos conferencias se complementan. O si estás viendo en YouTube esta información, puedes buscar también el otro video donde hablo del ego y el impacto en la relación de pareja. Entonces hoy vamos a hablar de las heridas. Y lo primero que quiero que sepas y que entremos en conciencia es que todas las personas, entonces te decía, las heridas de infancia están presentes en todas las personas. Todos, absolutamente todos, hemos vivido un trauma o varios traumas en la niñez. Entre los 0 y los 7, 8 años de edad, vivimos diferentes situaciones que yo las pude haber vivido junto con mi hermana o mi hermano, así seamos gemelos, y cada uno grabó una versión distinta de esa situación. Entonces aquí es muy importante que no es lo que se vive, es cómo lo grabo. A veces las personas llegan a consulta a los programas y dicen, es que yo no me acuerdo, mi mamá me contó, mi hermano me contó, mi papá me dijo. Y puede que la situación de la que te estén hablando no sea la que tú recuerdes, o si no la recuerdas, no sea la que tú grabaste. Y también cuando llegan mamás, que esto es para otro tema de conversación, cuando llegan mamás o papás con ese miedo de dañar a los hijos, yo les recuerdo esto, no es lo que se vive, es cómo se graba. Entonces tú, en tu infancia, entre los 0 y los 7, 8 años, cuando tu cerebro no discernía, es decir, tu cerebro estaba como una esponjita, grabando todo, no tenía la capacidad de decir esto es cierto, esto no es cierto, estamos exagerando, no es para tanto, esto que está doliendo no es tan grave. Para el niño o la niña, como lo haya grabado, no tenía cómo confrontarlo. Para el niño o la niña era una realidad. Entonces es allí en esa mente subconsciente, entre esas edades, entre los 0 y los 8 años, que se graban estos traumas, grandes o pequeños. Hay personas que sufren o que viven experiencias muy fuertes en su infancia o en su adultez. Hay otras que puede que no sean tan fuertes, pero que igual, como te digo, al ser el niño y tener un cerebro que no discierne, puede que la herida o lo que sufra, el trauma, sea muy grande y lo dimensione mucho. Entonces, primero, todos tenemos un trauma, todos tenemos al menos una de las heridas, generalmente tenemos más de una, se hablan de 5 heridas, ahorita ampliamos un poquito este concepto, y las vivimos en la infancia, y con base en esa herida es que se graba o se construye la estrategia de personalidad del ego. Es decir, el niño nace, ayer hablábamos de ese parto, que ya es una primera separación y es un primer trauma, y en la medida en que crece vive una serie de experiencias que son tan dolorosas que hace que construya una estrategia de personalidad, y esa estrategia de personalidad lo protege de no volver a sentir ese dolor que causó la herida. Entonces la herida o las heridas de infancia son el origen del ego, dan pie a que se desarrolle y se construya ese ego. Y el niño graba, y esta herida se forma a través de lo que ve, de lo que no ve, de lo que escucha, de lo que siente, de lo que se dice alrededor, de lo que se siente alrededor. A veces no son cosas tan específicas o tan tangibles, pero que el niño está grabándolo. Por ejemplo, puede que el niño o la niña no hayan visto que su papá o su mamá tuvieron amantes, pero en el fondo, por lo que escuchaba o lo que sentía alrededor, sabe que eso es así. Entonces en la edad adulta lo que hace es buscar relaciones donde hay o es la tercera persona o siempre hay un triángulo amoroso, y repite esos ciclos. Entonces esa herida de infancia da origen a muchos de los comportamientos y vivencias que hoy estás teniendo en la edad adulta y mucho en la relación de pareja. Ahora se hablan de 5 heridas principales. Las 5 heridas son el rechazo, el abandono,
la humillación, la traición y la injusticia. Podemos tener una o más heridas y a veces pueden ser cosas muy pequeñitas o unos rezagos de algunos dolores muy pequeños que se activan, sobre todo en la relación con los demás, pero la herida está presente y aquí me quiero explicar. En mi caso, mi principal herida de infancia es la herida de abandono. Esta herida se constituye porque hay personas que tienen la herida de abandono y dicen, pero mi mamá y mi papá siempre estuvieron conmigo. Pero resulta que el niño o la niña, el día que necesitaba a papá y le pidió que se quedara porque necesitaba hablarle de algo o quería un abrazo, el papá dijo, me tengo que ir a trabajar. Entonces el niño o la niña sintió un abandono de parte de papá, aunque vivía con él o con ella, siempre estaba presente, digámoslo en términos generales de convivencia, en el momento que necesitó a papá, papá se fue y lo abandonó. O al niño o la niña que la deben recoger en el colegio, el papá o la mamá se retrasan, se van todos los compañeritos, se queda solito hasta que papá llega. Ahí se puede constituir esa herida de abandono. Entonces no siempre es un trauma gigante o una situación muy fuerte la que vive el niño para agravar esa herida. Entonces en mi caso la herida de abandono ha sido la que ha estado más presente y con la que más he trabajado. Sin embargo, hace poco sucedió algo, te estoy hablando de hace 2 semanas. Con mi pareja, él tuvo un comportamiento y yo reaccioné, mi automático, mi ego. Reaccioné, él se estaba riendo por algo, yo le dije, ¿por qué te ríes? Te estás burlando de mí. Fue una reacción automática, fue una reacción del ego que yo observé y al observarla, analizarla, después le dije, ¿sabes qué pasó? Me activaste mi herida de humillación. No es una herida que yo tengo muy presente, pero que con seguridad pasó algo en la infancia donde yo me sentí burlada, me hicieron bullying o comparada o algo sucedió que yo grabé por ahí un rezaguito de herida de humillación y el comportamiento de mi pareja lo activó. Entonces aquí es donde viene esa relación o esa influencia de las heridas con la relación de pareja. En las relaciones es donde más podemos ver cómo salen a flote esas heridas. Cuando repetimos ciclos, cuando estamos en parejas que siempre encontramos el mismo tipo de pareja, porque estamos adicionalmente, como el niño grabó la herida, también grabó unas creencias, ¿cierto? Entonces, si él, volviendo al ejemplo, o la niña o el niño sabían, sin haber visto, que papá o mamá tenían amantes, entonces empiezan a atraer el mismo ciclo de pareja. Personas comprometidas, personas que no pueden estar en una relación, que no quieren comprometerse, que sean huidizas y empieza a vivir un ciclo y la persona puede decir, el adulto o la adulta puede decir, ¿pero qué pasa? Pero si yo no quiero ese tipo de personas, ¿por qué vuelven a mi vida este mismo tipo de personas? ¿Por qué atraigo siempre a las mismas personas? Y eso tiene que ver con esa herida. También, cuando yo asumo esas posiciones del triángulo dramático, el victimismo o ser el victimario el que está siempre juzgando y criticando o el salvador, son patrones de comportamiento desde el inconsciente, desde la mente subconsciente, no te das cuenta que estás haciendo ese rol porque está ahí grabado con tu herida y te empiezas a comportar siempre de la misma forma. Pobrecito yo, es que yo soy muy de malas, es que a mí me pasa todo, es que todos los hombres son malos, es que todos los hombres son perros, es que no sé qué, y empiezan una serie de patrones que salen a flote sin que yo quiera y sin que yo sea consciente. Y allí está apareciendo de nuevo esas heridas. Cuando configuramos relaciones de codependencia o de dependencia del otro, ahí hay muy marcadas heridas, sobre todo de rechazo y de abandono. O cuando hay maltratos, hay heridas de humillación. Cuando yo busco un abusador o soy yo el abusador en una relación, ahí hay una herida de humillación muy marcada. Entonces, ¿cómo se ven esas heridas? Patrones que repito, ciclos que vuelven y se dan, atraigo las mismas relaciones de pareja, mis reacciones automáticas me están dando muestras de esa herida. Y insisto, no es lo que se haya vivido, sino cómo el niño lo ha grabado. Resulta que somos energía y todo en nuestro cuerpo está asociado con la energía. Cuando yo tengo esa herida de infancia por allá guardadita, hay una acumulación de energía
que no se está moviendo, la energía debe estar en movimiento, pero ahí se acumula una energía que se estanca, se queda inmóvil y empieza a tallar o a generar esos conflictos en las relaciones, no solo en las relaciones de pareja, todas las relaciones. Por eso, para trabajar la herida hay que identificarla y hay que mover la energía, porque somos energía y hay que moverla constantemente. Cualquier emoción atrapada, cualquier emoción que tú no gestiones, te genera una enfermedad, te genera un conflicto mayor. Atento a tus emociones, todas las emociones son importantes y todas te traen un mensaje. Y todas las heridas que tengamos fueron necesarias para constituir ese aprendizaje del camino de evolución que cada ser humano eligió y para configurar ese ego, que es muy paradójico porque yo construyo un ego, una estrategia de personalidad para que en la edad adulta lo tenga que desestructurar y poder ser feliz. Es una paradoja, pero todos estamos viviendo el mismo proceso, el mismo camino. Construimos un ego a partir de una herida y luego lo deconstruimos para poder volver a ser esa esencia de luz, de amor y ser felices. Entonces mi invitación inicialmente es a reconocer esas heridas de infancia. ¿Cuáles fueron esas situaciones que viviste? Muchas personas, yo de primera, no tenemos muchos recuerdos de la infancia. Entonces, cuando no tenemos muchos recuerdos, puede ser más doloroso o más complejo, más retador, más bien, sacar esa información para reconocer la herida. Sin embargo, si puedes empezar a observarte para darte cuenta de tus reacciones automáticas, ante qué reaccionas y qué es lo que te mueve. Hay un dolor, hay un miedo detrás de toda reacción, lo veíamos cuando hablábamos del ego, siempre hay un miedo detrás. Observarte te va a dar luces de cuáles son tus heridas y cómo empezarlas a trabajar. Por otro lado está la configuración del origen de esas heridas. Cuando hay una herida, hay un dolor, lo que pasa con ese niño, con esa niña, es que quiere ser reconocido y amado por papá y por mamá. Todo el tiempo, incluso en la edad adulta, cuando no hemos sanado la infancia o no hemos hecho las paces con la historia, estamos configurándonos como niños que parecemos adultos y desde allí nos vinculamos. Entonces, cuando tú no has trabajado o no has reconocido, no has hecho ese proceso de limpiar tu pasado y resignificarlo, en tu pareja estás buscando a papá, a mamá, ese reconocimiento de papá o de mamá, lo estás buscando en tu pareja. Y vuelve a lo que hablábamos de las necesidades insatisfechas y las expectativas que pongo en la pareja. Entonces, el niño o la niña están buscando ese amor de papá. Te voy a poner un ejemplo de una situación que en todo el trabajo personal que yo he realizado, con las herramientas que aplico en mí antes de poner al servicio de mis consultantes, en un ejercicio me di cuenta que una de mis heridas, y sobre todo como uno de los pilares para fundamentar mi ego, se presentó por allá como a los 4 o 5 años. A las 2 de la mañana me levanté, fui al cuarto de mis papás, les dije que me dolían los cachetes. Mi papá y mi mamá me mandaron a dormir, me dijeron eso no es nada, vaya acuéstese, casi pues que no moleste, vaya duerma. Yo me acosté, a las 5 de la mañana me volví a levantar, los cachetes estaban gigantescos, tenía paperas, corra para el hospital, pero la niña ¿qué sintió? Si a mí me duele algo, no tengo el amor de papá y de mamá. Me rechazan. Si a mí me duele, me rechazan. Entonces configuro una estrategia de personalidad que me lleva a huir del dolor. A huir del dolor, porque si algo me duele y si reconozco que me duele, me voy a sentir rechazada. Otra persona puede vivir la misma situación y decir, no, pues qué bobada, si finalmente fue al médico o cualquier cosa. Para la niña Ángela, eso fue una herida, fue un trauma que la llevó a construir su ego. Entonces, observar, si podemos ir a esa infancia, no a repetir el dolor, sino a resignificarlo, a comprender qué fue lo que pasó, qué fue lo que dolió, qué fue lo que dio origen a ese ego. Puedo hacer un trabajo más profundo de sanar. Si tú no recuerdas, si tú no llegas a ese punto, no importa,
porque el objetivo de sanar esas heridas del pasado es hoy como adulto atenderte como la mamá y como el papá que necesitabas, es atender a ese niño y hacer ese proceso de sanar ese niño o esa niña herida para poder configurar relaciones desde un adulto más sano. Porque cuando tú te vinculas como un niño herido, pues lo que van a salir son pataletas, como decimos acá en Colombia, patadas de ahogado, peleas innecesarias, conflictos que no vas a poder resolver de una manera adulta, de una manera sana. Entonces, en las relaciones y en particular, yo digo que en particular en las relaciones de pareja, porque lo que sucede es que hay un exceso de confianza, pero también hay un miedo. Con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, tú no vas a sufrir, por así decirlo, de una ruptura, es decir, no hay un ex papá, eso no existe, no existe una ex mamá, no existe un ex hermano, eso es para toda la vida. Si hay una ex pareja, un ex esposo, un ex novio, ex novia. Entonces, es una persona muy cercana a ti, con la que tienes mucha confianza, pero hay el miedo que se vaya. Entonces, aquí es donde las heridas empiezan a surgir. Si yo tengo una herida de abandono, vuelvo a ponerme como ejemplo, yo configuro relaciones en las que primero no me comprometo. Yo no me comprometía del todo, yo no me entregaba por completo porque es que esto se va a acabar y me va a abandonar. Y cuando veía las primeras señales de me va a terminar, yo primero terminaba la relación, es decir, abandono antes de que me abandonen. Entonces yo reconozco esa herida y ya sé cómo me estoy vinculando en mis relaciones de pareja, empiezo a ser consciente de cortar esos patrones, de abandonar, de no buscar compromisos o no entregarme del todo por miedo a ser abandonada. Si hay una herida de humillación y entonces empiezo a buscar esas parejas de las que yo pueda abusar o maltratar, empezar a hacer conciencia me va a dar el primer paso para tomar decisiones diferentes. Sin embargo, sanar esas heridas, trabajar el ego, es un proceso de tiempo, es un proceso, tiene unos pasos y de trabajo, es decir, requiere acciones permanentes. No es cuestión de decir ya fui consciente y listo. No, ser consciente sana el 50%, pero hay que hacerse cargo. Esa es la dinámica del coaching. Me doy cuenta y me hago cargo. Y hacerme cargo es aplicar herramientas, hacer terapia, ir a sanar esas heridas, ir a atender ese niño interior, hacer todas las acciones que haya que hacer para sanar esas heridas. El propósito espiritual de la relación de pareja es que me muestre dónde estoy herido. Tu pareja llega a tu vida a mostrarte tus heridas. Ese es el propósito espiritual de las relaciones de pareja. El para qué no es para hacerte feliz. Tu pareja no llega a complementarte, tú ya estás completo. Tu pareja no llega a darte felicidad, la felicidad te la das tú misma. Tu pareja no está para tener hijos o para vivir toda la vida, no. El propósito espiritual de las relaciones de pareja es mostrarte tus heridas. Entonces, por eso las heridas de infancia y las relaciones de pareja están íntimamente ligadas. Cada que sucede algo que te genera a ti conflicto, que te genera a ti una reacción automática, que te da mal genio, que te pone a gritar, que hace que salgas corriendo, que reacciones como sea que tú reacciones. Y hay tres maneras de reaccionar: agredo, huyo o me paralizo, es decir, me quedo, no tomo acción. Entonces, esas formas de reaccionar que son tan instintivas están grabadas por esa herida. Entonces, cuando tú observas esas reacciones automáticas en la relación de pareja, vas viendo esas heridas y vas encontrando el camino para trascenderlas y trabajarlas. Hay personas que dicen que las heridas se sanan. Para mí la herida, al ser el origen del ego, no es que se sane y se deja atrás y borrón y cuenta nueva. Es que yo ya las reconozco, yo ya las identifico y cada vez tomo acciones más conscientes para no vivir en automático, para no actuar de esa manera que puede ser tan nociva para mí
y para mi relación de pareja. Recuerda que esa herida se grabó cuando eras una niña, cuando eras un niño entre los 0 y los 7 años, como se grabaron muchas de las creencias que te llevan hoy a reaccionar en ese automático. El 95% de los pensamientos que tienes hoy son los mismos de ayer, de hace un año, de hace 10 años, de hace 15 años, los mismos de la infancia, porque están grabados profundamente en tu mente subconsciente. Por ende, el ejercicio para gestionar esas heridas y aprender a vivir con ellas, a ser consciente de esas heridas y a actuar de una manera menos automática, es un proceso de trabajo contigo. Como te decía ahorita, no es de fui consciente y ya, no es voy a hacer la meditación del niño interior y con eso ya la resolví. No, es un trabajo diario. La meditación sirve, yo la utilizo. Mi programa Reconoce tu Esencia Divina. Hay 2 meditaciones divinas para trabajar el niño interior. Sin embargo, si tú haces la meditación hoy y mañana vuelves a tu automático y no eres consciente y pasado mañana igual y no te haces cargo en tu día a día de observar tu ego, de tenerlo avisado y de actuar en conciencia, no estás haciendo nada. Insisto, a mayor conocimiento, mayor información, mayor responsabilidad tienes contigo. Y si estás en una relación de pareja, con tu relación de pareja. Entonces, si la pareja, el propósito espiritual de la relación de pareja es mostrarte tus heridas, es la pareja la principal persona que te activa esas heridas. Entonces, te contaba ahorita la historia, mi pareja, mi novio se reía y activó mi herida de humillación y yo, pero ¿por qué se ríe? Es que se está burlando de mí, es que me siento ofendida y armé tremendo show y luego en conciencia dije, fue una herida de humillación. O sea, él se ríe, puede que se estuviera riendo de otra cosa, después lo conversamos, pero me mostró, me activó esa herida de humillación. Tu pareja todo el tiempo con sus comportamientos que son suyos, que tú no los vas a cambiar, que son por situaciones, por sus propias heridas, por su propia historia, que reacciona de esa manera, reacciona como reacciona, pero si activa algo en ti, es tu herida la que está saliendo para que tú la veas y la puedas trabajar. Ese es el objetivo y es demasiado hermoso. Que tú te relaciones con una persona que es completamente desconocida, la hagas tan cercana a ti para que te muestre dónde estás herido, es decir, dónde tienes que hacer trabajo interior, dónde te faltan asuntos por sanar. Y finalmente, también tu pareja, aparte de ser el que activa, es el que recibe esos impulsos, esas respuestas automáticas de tener tu herida activa. Es decir, con esa persona es con la que te desquitas, con tu pareja es a la que le gritas, a la que insultas, a la que le pegas, si es que le pegas, ojalá que no, pero con la que reaccionas de acuerdo con esas heridas, a la que huyes, a la que haces silencio en un conflicto y no hablas porque está tu herida activa. Entonces, aparte de ser el que activa, es el que recibe, es el receptor de esos efectos de tener tu herida activa. Es decir, que la mayoría de los conflictos que se presentan en tu relación de pareja se presentan por tu herida, por la herida o las heridas de tu pareja, que entran a jugar de nuevo como 2 niños heridos teniendo una conversación disque de adultos, tratando de llegar a acuerdos sin sanar. Esos conflictos, esas reacciones, esas situaciones, obsérvalas, toma nota, identifica qué te están mostrando y cómo las puedes trabajar. Si haces conciencia y empiezas a hacer un trabajo diario, insisto, vas a poder convivir de una manera consciente con tus heridas y no vas a hacer tanto daño en la relación. Porque yo lo decía por ahí en un post, el primer problema en tu relación de pareja eres tú. No es tu pareja, eres tú. Eres tú porque no te has observado, porque no te conoces, porque no has resignificado tu historia, porque no has sanado tu pasado, porque no has aprendido a comunicarte amorosamente, porque la comunicación es la manifestación de tu ego. Entonces, si tu comunicación es agresiva, tu ego está saliendo de una manera agresiva porque no lo tienes controlado. Cuando tú logras tener una comunicación amorosa, asertiva, es porque ya tienes visto tu ego y lo tienes como amarradito y no dejas que se salga solo desbocado, sino que actúas en conciencia. Entonces, la pareja, insisto, y me parece muy bello, su propósito espiritual es mostrarte tus heridas y adicional es quien recibe el resultado o las reacciones automáticas de tus heridas, y para poderte vincular en una relación como un adulto responsable,
hay que echar la mirada al pasado, hay que mirar esas heridas, por qué me siento como me siento, qué pasó en mi historia. No necesariamente hay que volver a vivir el dolor, hay es que resignificarlo, entender que eso que viviste lo necesitabas. Y sí, es doloroso. Hace poco una consultante me escribía haciendo el proceso de Reconoce tu esencia divina en el módulo de sanar el niño herido y las heridas. Me decía, es que es demasiado doloroso. Y yo hoy lo veo con mi hija, cómo yo reacciono, cómo reaccionaba mi papá y a mí me duele. Y cada que voy y hago el proceso me doy cuenta de todo el dolor que hay. Claro, sí, me sirvió, claro, hoy soy la persona que soy gracias a eso que viví, pero duele, sí, va a doler. Por eso es importante que hagas esos procesos acompañados, no lo hagas solo, porque uno puede hacer solo muchas cosas, se va a demorar más, puede que no vaya tan profundo, pero sobre todo te puedes ahorrar dolor o sufrimiento mientras haces ese proceso de sanación. A ver qué más tenía por acá. El proceso lo leía esta semana, lo escuchaba en una conferencia sobre enneagrama, un seminario, y decía que el pasado es un patrimonio que tenemos. Y me pareció demasiado bonito porque muchas veces nos quedamos o vamos al pasado con dolor o con tristeza sin resignificarlo. Cuando hablamos de ir a la infancia, hay infancias muy dolorosas, hay historias muy fuertes, hay heridas muy profundas que nadie quiere volver a vivir, que nadie quiere repetir, que no queremos ni hacerlas conscientes. Pero cuando resignificamos esa historia y la vemos como ese patrimonio tan bello que construye el ser humano que es hoy, el ser humano, no la personalidad, no la máscara que te has puesto, no el personaje que crees que eres, sino el ser humano que hay detrás, te das cuenta de que todas esas vivencias no solo te han traído donde estás, sino que te han dado elementos incluso diferenciadores, porque cada vivencia, cada persona tiene un mundo interior hermosísimo, aunque sea doloroso. Entonces, cuando tú lo resignificas y le das el valor que es a tu pasado, puedes empezar a encontrar caminos distintos para vincularte de una manera más sana, más amorosa, sobre todo contigo. Porque sí, cuando estamos en pareja pensamos mucho en darle amor al otro, en que el otro esté bien, en complacerlo, en darle detalles, en conocer su lenguaje del amor. Sin embargo, si tú no te amas, si tú no has hecho ese trabajo contigo de resignificar tu historia, vas a ser un niño complaciendo porque tiene miedo a perder, porque tiene miedo a ser abandonado, porque tiene miedo a ser rechazado, porque tiene miedo a ser humillado o a ser traicionado. Y no es lo mismo, así sean los comportamientos parecidos, cuando tú te comportas, alimentas de detalles a tu pareja por amor que por miedo. Eso cambia completamente la configuración de la relación en pareja. Y ahí es donde está la importancia de identificar esas heridas, de identificar ese ego, desbaratarlo para que pueda salir tu luz, para que pueda salir tu esencia de amor. Y con esa luz y esa esencia de amor vincularte como un adulto más sano. Y esa es la invitación que tengo para ti. Reviso qué más tenía acá pendiente. Importante. Cuando todos somos energía, lo decíamos ahorita, cada ser humano es energía. Cada pensamiento es energía. Cada emoción es energía. Y la suma de tus pensamientos, tus emociones, generan tu vibración. Y si tú tienes tu herida viva, muy activa, tu vibración está en sintonía con esa herida. Es decir, si tengo herida de abandono y tengo miedo a ser abandonado o abandonada, mi vibración va a estar en sintonía con ese miedo al abandono. ¿Y qué crees que va a pasar? Vas a atraer personas y situaciones que te generen abandono. Y no solo en la relación de pareja, en cualquier aspecto de tu vida. Te vas a sentir abandonado o abandonada permanentemente. Si tu vibración está en la herida de humillación y tienes ese dolor y esa sensación de que todos te van a humillar, eso va a pasar. Vas a traer a tu vida personas, situaciones que te generen humillación. Personas que hacen bullying, situaciones donde haya burlas permanentes. Entonces, la importancia de trabajar esas heridas también es cambiar el foco de atención
insisto, soltarlo, no voltearlo o no enfocarlo en el miedo a la herida, sino más bien al amor. Y eso solo te lo da un proceso de sanación. Un proceso de sanación para mí es aprender a convivir con tu herida, como aprendes a convivir con tu ego, para tomar decisiones cada vez más conscientes, vincularte cada vez más desde tu amor, desde tu luz y de una manera más sana y armoniosa. No sé si hayan preguntas, voy a revisar por acá, por si se me ha escapado alguna preguntita, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar, quiero recordarte que la próxima semana voy a dar un taller gratuito sobre los 3 pilares de los que nadie te ha hablado para tener una relación de pareja alucinante. En mi bio hay un link para que te inscribas, te llega un correo y la próxima semana van a ser 3 días de taller completamente gratis donde vamos a hablar de las heridas, del pasado, del ego, del niño interior y de muchas otras cosas para resolver esos temas de pareja, estos conflictos que a veces no somos capaces de resolver y poder vincularnos de una manera más sana y más armoniosa. Por aquí veo una pregunta. Entonces, sanando las heridas se puede construir una relación próspera, sana y adulta con nuestra pareja. Miriam, sí, es uno de los pasos. Porque es uno de los pasos, porque cuando tú sanas a tu niño herido, ya no te vinculas como un niño herido con tu pareja. Ya no buscas estas relaciones pan de las que hablábamos, padre, adulto, niño. Un padre que se vincula con un adulto, es decir, está buscando un niño pero es un adulto, entonces el adulto no le va a dar esa relación como padre e hijo, o un padre como un niño, o entonces la pareja femenina se actúa como mujer porque el hombre actúa como mujer, no como mamá, porque el hombre actúa como un niño y viceversa. Entonces, sanar las heridas es un muy buen primer paso para configurar relaciones adultas. ¿Qué otros pasos? Hay que identificar ese ego. Esa herida dio pie a un ego. La herida está aquí. Entonces, el niño tiene una herida. Para no volver a vivir esta herida, lo que hace es protegerse y empieza a crear una serie de estrategias, que es la que llamamos ego, para protegerse de no volver a vivir esas heridas. Entonces, el ego está lleno de miedo porque no quiere ese dolor, nos está protegiendo y reacciona de unas maneras automáticas para protegernos, pero cuando llegamos a una edad adulta ya no necesitamos esa protección, ya ese ego, esas capitas de estrategia empiezan a ser dolorosas, empiezan a tallar y empieza a generar mucho más dolor y mucho más conflicto. Entonces, identificar la herida ayuda a entender también ese ego. Observar esos egos y esas heridas te van a ayudar a actuar más consciente y ya no serás un niño pataletoso relacionándote con tu pareja, que es otro niño pataletoso porque también tiene heridas, porque también sufrió, porque también tuvo traumas. ¿Cómo visualizo esa herida para poder identificar dónde está? Aquí el proceso, hay herramientas y un poco lo que te decía ahorita, busca ayuda terapéutica, no lo hagas solo. Hay ejercicios, se pueden hacer meditaciones, pero cuando tú estás acompañado por una persona que te oriente, te guíe, te acompañe, vas a pasar por ese proceso menos doloroso y menos traumático. A veces no se llega al punto exacto de la herida, al momento, como les contaba yo ahorita, yo tenía entre 4 y 5 años y viví esto. No se llega ahí porque hay en ese mismo protección, instinto de protección, los recuerdos se bloquean por ese dolor que se generó. Entonces a veces no llegamos al dolor y está bien si no llegamos al punto exacto. Lo importante es, uno, entender ese pasado, resignificar ese pasado, darle una mirada distinta y dos, reconocer la herida hoy como adulto. Entonces observa tus comportamientos hoy. ¿Qué te hace salir corriendo? ¿Qué te hace reaccionar agresivamente? ¿Qué te hace quedarte en silencio pasmado, evitar el conflicto? ¿Cómo está reaccionando, se está manifestando tu ego hoy como adulto para poder reconocer inicialmente esa herida? Puedes hacer, como te decía ahorita, ejercicios de ir al pasado, de ir a ver tu historia, de ir a recordar lo que viviste o incluso de preguntar, pero no fue lo que viviste, sino lo que grabaste. Te puede ayudar a recordar, pero no es absolutamente necesario. Hoy como adulto, ¿de qué te empiezas a hacer cargo hoy como adulto?
Y lo que sí puedes hacer siempre, recuerda eso, no es abrigar a tu niño herido. Hay un niño de 0 a 7 años herido adentro de ti. Abrigarlo es reconocerlo, es darle lugar, es decirle aquí estoy para ti, te escucho, te veo. Yo hay a consultantes a los que les he puesto a comprar regalos o a ir a comer un helado con su niño, todo depende. Por eso hacerlo acompañado de un terapeuta es más poderoso, porque tu historia es tuya. No es de nadie más. Yo acá te puedo dar recomendaciones generales, pero tu historia es tuya y solo conociendo tu historia podemos encontrar herramientas específicas que te puedan servir a ti, que puedas poner en práctica, que estén en consonancia contigo y que te puedan ayudar más. Por acá dice, sanar las heridas mejoraría las relaciones familiares. Total, total. Dice, aun cuando pueden ser los mismos familiares quienes originaron las heridas. Cuando vamos al pasado, lo resignificamos y entendemos que ese papá, esa mamá que generaron esas heridas, lo hicieron desde el amor. Lo hicieron porque no tenían una forma distinta de hacerlo. Lo hicieron porque fue lo que vivieron en su infancia, porque dentro de mamá y de papá también hay unos niños heridos. Entonces empezamos a ver distinto y con más amor y compasión a esos que originaron las heridas. Empezamos a entender que también todo hace parte de un propósito de evolución, que incluso desde otras teorías yo elegí esas vivencias y esos dolores para poder ser quien soy y tener un camino de evolución como alma, pero eso es otro cuento, pero total. Y ahí es muy importante entender que desde las constelaciones familiares, aquí ya me voy a otro tema y otra herramienta que también es muy poderosa para sanar esas heridas. El vínculo y la relación no es lo mismo. Yo puedo tener una relación muy buena con mi mamá, pero el vínculo puede estar siendo afectado. Y al estar afectado lo veo en mis resultados, en mis relaciones, en mi relación con el dinero, en mi prosperidad, en mi éxito. Entonces no es lo mismo sanar el vínculo a sanar la relación. El vínculo está más profundo a nivel inconsciente en mí y el que tiene que sanar soy yo, el otro no. El otro no es culpable de lo que yo grabé. El otro actuó como pudo. Yo como niño, inocente, sin entender y sin discernir, lo grabé de cierta forma y eso me generó una herida. Entonces se sana el vínculo con esos padres, se miran con amor y compasión y se entiende que también son unos niños heridos. A mí eso me parece demasiado hermoso. Ver a papá y mamá como niños heridos que actuaron como mejor pudieron, con las herramientas que tenían, desde el amor, aunque no parezca. Desde el amor hicieron lo que hicieron. Si uno no es el de la herida, sino que la otra persona tiene un trastorno de personalidad que afecta a los otros. Si tú no eres el de la herida, que debes tener, todos tenemos una herida, un trauma, pero si tú lo que estás haciendo es ver en el otro, deja al otro actuar. Respétale su propio proceso. Es que no quiere ayuda, respétale que no quiere ayuda. Cada uno tiene su momento de hacerse cargo. Y por eso hay situaciones de dolor fuertes que son tan bonitas, porque esos dolores fuertes a veces son los que nos llevan a trabajarnos y a sanarnos. Entonces lo único que tú puedes hacer es respetar su proceso, que se haga cargo. Eso no significa que si a ti te está afectando tú tengas que quedarte. Ya es tu decisión responsable, no eres víctima, no eres victimario, no eres salvador, es tu decisión responsable quedarte o no quedarte en una relación que te está dañando. El otro tiene sus heridas, el otro tiene sus procesos, tú lo respetas y eliges si te quedas o no te quedas. Tú solo te puedes hacer cargo de ti, tú solo te puedes hacer cargo de tus heridas. Por eso en una relación de pareja yo siempre trabajo de manera individual. Pareja Consciente es un programa que yo hago a nivel individual, porque es una persona aportando su 100%, otra persona aportando su 100% a una relación para construir este vínculo. Pero si yo aporto mi 100% de ego, mi 100% de niño herido, mi 100% de pataletas y la otra persona aporta exactamente su 100% de niño herido, de pataletas, aquí va a ser muy difícil construir. El trabajo hay que hacerlo individual. Yo me sano para aportar de manera más sana al otro, a la relación, al vínculo. Si yo me vinculo como niño herido, pues los resultados que voy a tener van a ser de pataletas, de conflictos, de peleas, de alegos, de poco resolver y poco construir a partir del conflicto. El conflicto no hay que tenerle miedo, el conflicto nos ayuda a fortalecer la relación si lo llevamos de manera adulta, no desde el niño herido.